El embajador de Panamá ante la OEA ha revelado en exclusiva para NTN 24 que va a denunciar a José Miguel Insulza por irregularidades en los manejos financieros de la entidad que implican, entre otras cosas, contratos de asesores que serían amigos personales del secretario general y que estarían recibiendo millones de sueldos por sus servicios dentro del organismo. Escuchábamos así al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Estas fueron las palabras de apertura de su discurso en la sesión ordinaria del organismo que se llevó a cabo en Washington, visiblemente molesto por las denuncias en su contra sobre supuestas irregularidades en el manejo de las finanzas del organismo. Insulza explicó a todos los diplomáticos presentes por qué no es cierto, según él, que esté contratando a sus amigos como asesores. La declaración de Insulza se produjo horas después que el informativo de NTN 24 revelara la intención del embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochés, de solicitar una auditoría externa al secretario general de la Organización de Estados Americanos por presuntas fallas en los manejos de partidas de la OEA. Así se defendió José Miguel Insulza. Pero me parecía que es importante decir de antemano que se le ha causado a esta organización un daño gravísimo. Porque finalmente yo he recibido peticiones del señor embajador de tener todos los contratos de asesores, de asesores de los CPR dentro de la organización. Y todos ellos van a ser proporcionados como corresponde, además tiene derecho a ello y se le van a proporcionar. Y si tiene objeción con algún contrato, pues podrá formularla. Unos instantes después de terminar esta intervención, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, habló con nuestro corresponsal en Washington, Julio Marenco. Julio está a esta hora en la sede de la Organización de los Estados Americanos. Julio, buenas noches. ¿Qué le dijo a usted el secretario general de la OEA después de esta presentación? Héctor Fabio, buenas noches. Pues también conversamos en exclusiva con el secretario general después de esta intervención y también cabe mencionar que no se va a realizar ninguna auditoría, puesto que el Consejo Permanente decidió no votar sobre esa resolución, ya que ninguno de los países miembros, aparte del de Panamá, pues respaldó esta petición. En ese sentido, nosotros le consultamos directamente al secretario general sobre las acusaciones puntuales que el embajador panameño le hizo. Él señaló, como veíamos anteriormente, que el secretario general, según él, estaba pues contratando a sus amigos para crear una serie de OEA alterna, es decir, un mecanismo de consulta que según él era secreto y no conocía el resto del Consejo Permanente. Pero esto fue lo que nos contestó el secretario general cuando le hicimos precisamente esa consulta. Mire, yo quiero decir lo siguiente, creo que las cosas quedaron bastante claras en la reunión de consejo, porque el embajador a lo que en realidad limitó su intervención a la existencia supuestamente de un grupo de 19 asesores, amigos del secretario general que eran pagados por él, ¿no? Ahora, ese grupo se leyó quiénes eran los miembros del grupo e incluye a todos los directivos de todos los organismos internacionales de la región, que por cierto que no son pagados por el secretario general, concurren a reuniones de discusión y de debate, porque yo los invito para saber de qué es lo que está pasando en la región, intercambiar opiniones junto con algunas otras personalidades que también son invitadas. Algunas de ellas efectivamente han realizado cosas para la OEA, misiones especiales, cosas de ese tipo, pero este es un grupo estrictamente voluntario y de reflexión y que realmente por lo tanto no son ni asesores externos ni nada por el estilo, es un grupo de debate. Entonces yo espero que eso ya se haya aclarado. Vamos a entregar todos los antecedentes que el embajador ha pedido, todos los contratos, todas las cosas para que se quede tranquilo, pero la verdad es que espero que ante el Consejo el tema, por lo menos ante el Consejo el tema haya quedado muy despejado. Andrea, Héctor Fabio, pues también muchos sectores en Panamá, sobre todo políticos, señalan que parte de la denuncia que podría estar haciendo el embajador Cochés es por la rivalidad que mantiene con el expresidente Martín Torrijos, quien fungió en su momento como observador electoral en los comicios en Bolivia. Según ellos, pues es conocida en Panamá bastante la rivalidad entre los dos. Nosotros le preguntamos directamente al secretario general Insulza si él pensaba que esa denuncia también podía tener motivaciones políticas partidarias de parte del embajador Cochés, y esto fue lo que nos dijo.
Mire, a mí lo que me afecta a él es que él al final dijo que realmente si le hubiera entregado a tiempo la información, etcétera, la verdad es que probablemente, yo estaba de vacaciones, además era verano, probablemente hubo la demora en entregarle alguna información, pero la información sobre los nombres que componían el grupo, él la tenía antes de hacer su declaración, diciendo que se trataba de un grupo de amigos personales del secretario general. Ahora yo soy muy amigo personal del presidente del BID, de la directora de la CEPAL, de algunos otros, pero usted comprenderá que esa no es la razón por la cual me junto a discutir con ellos sobre la política de la región, sino que porque son personalidades muy centrales y muy relevantes de lo que ocurre, ¿no? Veíamos entonces las declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Él señaló que pues no se pueden tomar como amigos personales a funcionarios como la directora ejecutiva de la Comisión para América Latina de las Naciones Unidas para el Manejo Económico, Alicia Bárcenas, o el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el embajador Moreno. Le aseguró que todos ellos han llegado acá a la OEA en calidad de, pues no de asesores, como dice el embajador Cochés, sino también como personas que le dan una visión externa al secretario general sobre cómo ellos ven la situación geopolítica en el continente. Sin embargo, el embajador Cochés más temprano le dijo a nuestra colega Diana Castañeda que él pensaba que pues el secretario general tenía que dar explicaciones claras de cómo eran esas reuniones de consulta que él sostenía con todos estos funcionarios. Veamos. Frente a esta situación y debidamente autorizado por mi gobierno, presentaremos una solicitud de auditoría por la Junta de Auditores Externos, que es un ente independiente que tiene a lo interno la OEA, para que se investiguen todas esas partidas que se han utilizado al frente de la Secretaría General, que incluyen a un total de 19 asesores que nadie sabe qué hacen aquí y que se llaman jornadas de reflexión y grupos de consulta. Pero el embajador Cochés también señaló que no estaba únicamente pues molesto o que exigía que se aclarara cuál había sido la participación del expresidente Martín Torrijos de Panamá, sino también de un grupo de lo que él llamó asesores externos del secretario general. Él aseguró que se le estaban pagando sumas de dinero a estas personas y que eso pues no constituía un manejo transparente. Veamos qué fue lo que dijo. Sí, desde hace varias semanas vengo haciendo unas investigaciones a lo interno de la OEA porque hay muchos comentarios de que se hacen nombramientos por parte de la Secretaría General cuando se están despidiendo a muchos trabajadores de la organización. O sea, no hay fondos para proyectos, no hay fondos para mantener el personal técnico de la organización, pero sí hay fondos para nombrar personal adjunto a la Secretaría General, por lo general amigos del señor Insulza. Bueno, pues luego de dar esa entrevista, pues en primicia en NTN 24, también el embajador, tal como le había dicho, presentó la denuncia formalmente ante el Consejo Permanente de la OEA. Veamos qué fue lo que dijo. Para esto lo que pedimos es muy simple: transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas en el manejo de la OEA, que al final del día sirve a los Estados miembros y más que todo en una organización que al menos en papel nos pertenece a todos. Por eso, a nombre de la República de Panamá, presento la siguiente solicitud, que se le va a entregar al señor presidente y se le va a repartir a los representantes permanentes en inglés y en español. La misión permanente de la República de Panamá ante la OEA tiene el honor de dirigirse al presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la oportunidad de solicitar la realización de una investigación sobre asuntos muy puntuales que a juicio de nuestra misión amerita se atiendan con urgencia. Preocupados por una aparente falta de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos de esta organización, especialmente en los actuales tiempos de autoridad y crisis financieras que atravesamos, la República de Panamá respetuosamente solicita se realice una auditoría por la Junta de Auditores Internos de la Organización de Estados Americanos a los fondos que ésta maneja y dispone sin el conocimiento que la Secretaría General dispone y maneja sin el conocimiento del Consejo Permanente de la entidad, así como los nombramientos de los personal de confianza temporal y permanente provenientes de fondos específicos de donantes externos y países miembros. Se solicita además a la Junta de
auditores externos que luego de cumplir con su misión elaboren un informe a presentar al Consejo Permanente de la organización. Esta solicitud se formula en virtud de lo expuesto en el artículo 91b de la Carta de la OEA, el cual reza lo siguiente. Julio, buenas noches. Hemos visto pues la historia de estas denuncias. En la OEA se acostumbra, por supuesto, a que haya enfrentamiento entre países, pero una denuncia tan directa al secretario general y por un solo país es algo particular. Usted habló al comienzo de una rivalidad de uno de los dos con Torrijos, con el expresidente Torrijos. ¿Quién es el que tiene la rivalidad y cómo sería esa causa para que terminen denunciando así a Insulza? Héctor Fabio, buenas noches. Pues eso es lo que se ha estado ventilando en la prensa panameña. El embajador Cochés, antes de traer esta denuncia ante el Consejo Permanente, lo hizo también ante un periódico de Panamá, y en su nota periodística ese medio también destacaba la rivalidad que existe entre el embajador Cochés, su partido y sobre todo el gobierno del actual presidente Ricardo Martinelli con el expresidente Martín Torrijos. El embajador Cochés señaló que según él se había causado molestia, sobre todo en los sectores de derecha en Bolivia, el hecho de que se enviara como un observador oficial de parte de la OEA al expresidente Torrijos, quien ostenta el cargo de vicepresidente de la Internacional Socialista. Según él, había pues algún temor entre los sectores de derecha bolivianos que eso le restara imparcialidad, puesto que pues según ellos comparte una línea política al fin a la del presidente Evo Morales. Nosotros también, de hecho, le preguntamos eso al secretario general Insulza, y él aseguró que la gran mayoría de expresidentes y incluso ex vicepresidentes o ex cancilleres que han fungido en ese cargo son nombrados de manera honoraria como vicepresidentes de la Internacional Socialista. Recordó que muchos de los expresidentes chilenos también han ostentado ese cargo. También hizo referencia a la mayoría de líderes y exlíderes europeos que también al abandonar su cargo pues ostentan ese cargo, si quieres, pues que es más honorario según él que otra cosa, el de miembro de la Internacional Socialista. Héctor Fabio. Julio, y finalmente, antes de despedirte, ¿tendría algo que ver esto con la crisis política que está viviendo en estos momentos Panamá? Recordemos que ayer el presidente Martinelli destituyó a su canciller Juan Carlos Varela, que también era pues en su momento aspirante presidencial. Pues mira, obviamente esto abre a una cantidad de interpretaciones que se podrían hacer. De hecho, sin embargo, el secretario general Insulza también reconoció que había habido cierta demora en entregar los informes que el embajador Cochés le había pedido. Él le atribuyó esta demora al hecho de que pues la temporada del verano es bastante irregular en Washington, sobre todo. Muchos funcionarios, sobre todo organismos internacionales, aprovechan pues la poca actividad que existe. De hecho, el Congreso toma su receso más largo, también la Casa Blanca toma uno de los recesos más grandes del año, el Departamento de Estado, y según él también la OEA pues aprovecha también para pues enviar de vacaciones a mucho de su personal, y eso le atribuyó también la demora en la entrega de estos informes. Sin embargo, como tú bien lo decías, el hecho que se presente la denuncia justo en momentos en que también pues obviamente está pasando por momentos también de incertidumbre la Cancillería panameña, pues se abre obviamente a la conjetura. Julio, muchísimas gracias por este completo reporte en el que NTN 24 fue el medio que entregó en primicia la denuncia del embajador de Panamá, que derivó en toda esta reunión y en la respuesta contundente del secretario general de la OEA. Muy amable.